Como dije anteriormente, el segundo tipo de datos principal que se puede poner en Excel o que se puede introducir en Excel son las fórmulas. ¿Y qué son? Son relaciones que se forman entre celdas, valores constantes y funciones. Usan distintos operadores para realizarse. Estos operadores, entre distintos operadores que se utilizan para la realización de las fórmulas están, primero los de tipo aritmético, que ¿para qué funcionan? Funcionan para la obtención de un resultado numérico. Algo que se tiene que aclarar con las fórmulas es que siempre estas tienen que iniciar con el símbolo igual. Si usted ve a alguna persona utilizando el símbolo más o peor utilizando el símbolo menos, puede que obtenga el mismo resultado para, por así decirlo, activar la celda para usar una fórmula. Pero hay que tener mucho cuidado que, como nos dimos cuenta, se pueden acumular tanto números negativos como positivos, y hacer esto puede incidir en el resultado de números enteros que se escriben de esta manera, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, si usted ve a alguien que tiene esta mala costumbre, no la siga. Siempre es preferible iniciar con un igual las fórmulas. Para ver el uso de los operadores de tipo aritmético, lo vamos a hacer primero con valores constantes digitados en la misma fórmula y después con una relación de celdas. Cuando nosotros utilizamos valores constantes, simplemente digitamos el valor o el símbolo igual y realizamos la operación utilizando un operador aritmético, que en este caso es el botón de suma o el botón más. Cuando nosotros le damos enter, aquí vemos el resultado, que es el número 10. 5 más 5 es igual a 10. Sencillo. Así es como ustedes pueden iniciar a realizar fórmulas, incluyendo valores constantes dentro de la misma. Otro tipo de fórmula que se puede realizar es realizando relaciones de celdas. ¿Qué significa? Yo puedo digitar un número tanto en una celda como en la otra. También nosotros, al utilizar el igual, podemos desplazarnos hacia las celdas que contienen los valores que queremos hacer la relación. Aquí podemos ver que dentro de la fórmula incluye las coordenadas de la celda, es decir, el valor que yo tenga en la celda A2 se va a utilizar para este caso. También algo que podemos notar es que si utilizamos una celda diferente a la que ya hemos utilizado, Excel la va a resaltar de otro color. Cuando nosotros indicamos esta relación de celdas, Excel de manera fácil nos dice, está utilizando más de una celda en este proceso. Significa que el valor en el que tengo A2 está resaltado en azul y el valor que tengo en A3 está resaltado en rojo y obtenemos el mismo resultado. Pero lo importante de nosotros relacionar celdas dentro de Excel al utilizar las fórmulas es que nos permiten que el valor de la fórmula varíe. Que si yo llego a cambiar esta celda por 9, el valor final de la fórmula va cambiando conforme voy a realizar los cambios. Es por eso que si yo quiero establecer plantillas en Excel o quiero establecer varios resultados que contengan varios valores que se establecen en diferentes columnas, es mejor utilizar fórmulas. Aunque siempre es bueno iniciar para manejar mejor las fórmulas, el uso también de valores constantes, que eso va a ocurrir una que otra vez en nuestro sistema de Excel. Otro tipo de operadores son los de tipo texto, que se utilizan para unir varios tipos de texto o referenciar un texto. Nosotros conocemos este símbolo como ampersand. Este símbolo funciona para unir varias cadenas de texto en varias celdas. Voy a demostrarles con el siguiente ejemplo. Entonces yo tengo ¿cierto? Día, puedo anotar acá un número 20, ¿cierto? Entonces puedo anotar aquí un mes, abril. ¿Yo cómo hago para que toda esta cadena de texto se vea junta? Pues el resultado es muy sencillo. Entonces yo lo que hago es establecer la relación de esta celda junto con un operador de tipo texto, que el que vimos fue el ampersand. Aquí ya relacionamos la celda B3 y utilizamos el ampersand para ir a la siguiente celda y seleccionarla. Realizamos el ejercicio de manera sucesiva con las otras celdas que queremos unir. Y aquí se puede decir que obtuvimos el resultado, pero hay que establecer algo importante y es que todo el texto se juntó. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento de juntar las cadenas de texto, se puede decir que se juntó literalmente el texto que se identificó dentro de la celda de Excel. Por lo tanto, aquí vamos a ver también
otro tipo, otro tipo de operador para el texto, que son las comillas. Nosotros, si queremos referenciar un espacio o queremos referenciar que hay una separación entre las palabras, tenemos que decírselo a Excel. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Cuando nosotros establecemos un espacio entre comillas, ahí le estamos diciendo a Excel que ese espacio ya es un carácter más, por así decirlo. Y como podemos ver, la parte en la que yo establecí las comillas ya está apareciendo separada. Significa que si nosotros repetimos este ejercicio con las diferentes celdas que nosotros tenemos, significa que van a aparecer separadas, que es el resultado que nosotros necesitamos. Y así podemos ver un texto separado. Este ejercicio tiene un nombre muy específico. Este ejercicio se llama concatenar. De hecho, existe una fórmula que se llama así, concatenar. ¿Qué es lo que hace? Pues utiliza diferentes cadenas de texto y las une en una sola. Si nosotros hacemos este ejercicio, repetimos, lo conocemos como concatenar. Otro tipo de operador se conoce como relacionales. ¿Y qué es un relacional? Se utiliza para comparar valores y proporcionar un valor lógico como resultado de la comparación. Estos símbolos o estos relacionales pues son los que están viendo en pantalla, que los conocemos como mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el valor 5 y el valor 6. Entonces yo quiero referenciar si el valor que está en la celda C2 es mayor que el que está en la B2, como lo miramos o como establecimos referencia en la fórmula. Cuando le damos Enter, este relacional nos indica que sí, que su valor sí es verdadero. Pero si yo llego a decir, o le pongo acá el número 4, pues ahí ya deja de cumplirse la condición. Significa que es falso. Y si yo lo dejo aquí igual, significa que sigue siendo falso. En el caso de que sea mayor o igual, nosotros lo digitamos de la siguiente manera. Ahí tenemos el número mayor. Recordemos que el número mayor o igual, si lo digitamos en un papel a mano nosotros mismos, es el símbolo mayor o igual con un pequeño subrayado debajo. Pero en Excel lo referenciamos así, como nosotros lo decimos, mayor o igual. Es decir, digitando el símbolo igual de manera seguida. Entonces, si decimos, si C2 es igual o mayor o igual a B2, significa que aquí me tiene que aparecer verdadero. Por último, tenemos otros operadores llamados los de referencia. Estos nos indican cómo se establecen los diferentes rangos, algoritmos o separadores de listas de Excel. Por ejemplo, yo puedo digitar, si yo digito entre dos celdas los dos puntos, es decir, si le digo entre la A2 a la A5, lo que va a hacer Excel es seleccionar todo ese rango y establecerlo en un solo color, a diferencia de si nosotros lo hiciéramos celda por celda. Este operador, el de dos puntos, lo conocemos como un operador de rango. Es decir, si queremos establecer en una fórmula un rango, o si una fórmula o si una función nos pide un rango, tenemos que emplear estos dos puntos para establecer el rango de celdas. Este rango también se puede establecer de manera tanto horizontal como vertical, pero hay que tener cuidado de que si yo establezco el rango, digamos yo lo realizo de la A2 a la F2, hay que tener en cuenta en que aquí se puede estar creando un error llamado referencia circular. ¿Qué significa? Que estoy referenciando en una fórmula la misma celda que esta la contiene. Sencillamente, la celda en la que estoy escribiendo la fórmula ya está siendo referenciada en la misma. Significa que no podemos hacer eso. Siempre que ustedes apliquen una fórmula, traten de en lo máximo posible establecer un lugar aparte para aplicarla si van a utilizar un rango. Otro operador es el de unión. En algunos equipos puede ser así, en otros equipos puede ser así. ¿Qué es lo que define que sea en un lugar o en otro? La configuración regional de idioma de Windows. Aquí también tienen otra recomendación por parte mía. Siempre que el operador de unión o el separador de listas, que también se le conoce así, siempre sea punto y coma. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en el formato que nosotros establecimos para Colombia en valores, podemos notar que el separador de miles para Colombia es la coma. Significa que si utilizamos un operador de unión que puede ser el mismo separador de miles, podemos causar más errores en la fórmula. Por último,
Por último, algo más que se puede catalogar también como un operador o una fórmula son las funciones. Son fórmulas especiales que se escriben de manera anticipada y que puede aceptar un valor o valores. Después de esto realiza unos cálculos y devuelve un resultado. Todas las funciones tienen que seguir con un orden de algoritmos o con una sintaxis, que eso es lo que vamos a ver. Y si esta no se respeta, Excel lo que va a hacer es mostrar un mensaje de error. Es por ello que hay que tener en cuenta elementos muy importantes, y el primero de estos es uno que ya mencioné anteriormente. Por eso es que si la función va al comienzo de una fórmula, esta debe empezar por el signo igual. Es decir, todas las funciones, si se insertan en una fórmula de principio, tienen que iniciar con el signo igual. El segundo, los argumentos o valores de la entrada siempre van entre paréntesis. ¿Qué significa? Que si yo escribo una función, para poder insertar los argumentos o las partes de la sintaxis, tengo que iniciar con el paréntesis. No hay que dejar ningún espacio después o antes de cada paréntesis. Es decir, yo tengo que referenciar inmediatamente el valor constante o la celda que yo vaya a tener en la fórmula. También los argumentos o la sintaxis de función, como ustedes lo ven acá en la parte inferior, tienen que separarse ya sea por punto y coma o ya sea por coma. Repito mi recomendación. En un video les voy a mostrar también cómo se configura el separador de listas correcto para Excel. Porque nosotros en nuestro formato de número que utilizamos en nuestro país, Colombia, el separador de miles es coma. Significa que no podemos utilizar el mismo separador de listas o el separador de argumentos como separador de miles. Así que yo en este caso tengo lo que es para mí mi recomendación o la configuración correcta. Y es que si yo quiero asignar más números a la suma, lo puedo hacer con el separador de listas. Pero también si queremos sumar un rango de manera completa, podemos hacer esta referencia con el operador de rango, es decir, poner entre dos puntos el inicio de una celda y el final del rango de las celdas. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a que si establecemos varios números en un rango, los sumemos todos, en vez de hacer este resultado. Tener que sumar las celdas una por una. También algo muy importante sobre las funciones, y es que si usted quiere iniciar con el manejo de las funciones, usted lo puede hacer con el asistente de función de Windows. ¿Y eso cómo se activa? Nosotros nos vamos a este pequeño botón llamado FX e insertamos la función. Nosotros para establecer una función lo podemos hacer de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si conocemos una breve descripción de lo que nosotros deseamos hacer, la podemos escribir acá. Es decir, si nosotros queremos sumar diferentes rangos de números, podemos escribir esto acá, en la sección de buscar una función. En la sección de seleccionar una categoría podemos hacer lo que hice precisamente. Todas las funciones están clasificadas en distintas categorías. Desde todas las funciones, si escogemos acá todo, en esta sección nos aparecen todas las funciones de Excel, todas las que podemos utilizar y las que tenemos a disposición. Pero si queremos búsquedas más específicas, como por ejemplo funciones de matemáticas y trigonométricas, podemos mirar el tópico en específico que necesitamos. Vamos a seleccionar si utilizamos acá la categoría usada recientemente, pues es como su nombre lo dice, son las que utilizamos de manera anterior, como por ejemplo la suma, la que acabamos de utilizar. Siempre, si nosotros utilizamos el botón insertar función, al escoger la función nos aparecen los diferentes argumentos de función. Para la suma, los argumentos de función son diferentes números que se pueden insertar. Entonces nosotros podemos poner acá el número 1 y aparece la suma con el número 1. Pulsamos otra vez F de X y nos sigue apareciendo el sistema de argumentos de función. Es decir que yo también acá puedo insertar distintos números y aquí me obtiene un resultado. Pero ¿qué pasa
si yo llego a insertar algo que no es un número en medio de la suma y le doy a hacer. Aquí, como ustedes están viendo, me está mostrando un resultado en este momento, pero si yo llego a digitar acá algo que no es un número, algo que la suma no puede aceptar, Excel lo va a tomar como un error. Esos errores los vamos a ver específicamente, pero si el sistema de Excel o el sistema de argumentos de función le está pidiendo a usted específicamente un número, tiene que establecerlo como tal. También puede referenciar celdas, como lo vemos acá. Pero lo importante es que si usted está referenciando la celda y esta celda no va a acumular valores, no se va a ver el verdadero resultado de la fórmula. Pero si yo llego acá, como yo referencié la celda A2 en medio de la suma, digito aquí el número 1, se va sumando a la consecución de números que yo ya había puesto en el asistente de función. Si nosotros visualizáramos la fórmula fuera del asistente de función, es decir, si la digitamos manualmente, vemos acá una pequeña ayuda que nos da Excel al respecto. Estas tres secciones que ustedes miran acá son los tres argumentos de la función, que en este caso es la función sí. Si ustedes ven algo especial es que la función valor sí verdadero, en la parte de la función la sección valor sí verdadero, valor sí falso, están entre corchete grueso. ¿Qué significa? Que no es necesario poner un valor dentro de esos argumentos de función. Si ustedes están escribiendo una fórmula, por ejemplo suma, y ustedes ven este corchete grueso, significa que no es necesario poner esa sección del algoritmo de la fórmula. Pero por ejemplo aquí en la suma podemos ver que el número 1 no está entre corchete grueso y que el número 2 sí. Significa que yo por lo menos en la suma tengo que poner un número. Porque si no pongo ningún número me va a generar un problema. Significa que necesitamos un valor. Siempre las fórmulas por lo menos van a necesitar un valor para funcionar.